Bueno, muy buenos días. Gracias a toda la gente de GRADE, gracias a todos los socios, gente que está acá. Creo que un tremendo avance es que empecemos a hablar las cosas por su nombre, ¿cierto?, en términos de las iniciativas que se están haciendo. Y que no hablemos de greenwashing, sino que de inversiones concretas con medidas absolutamente contundentes. Yo soy Rodrigo Ceballos, soy gerente general de Aclara, y me uní a la compañía en marzo del 2020. En esta presentación, básicamente quiero tocarles 3 puntos. Primero, quiénes somos, y por quiénes somos me refiero a qué nos mueve, cuál es nuestro propósito y por qué estamos acá. Es un trabajo intenso y duro sacar estos proyectos adelante y tienen que haber súper buenos motivos realmente para hacer el trabajo. Segundo, ¿qué son las tierras raras? Escuchemos de las tierras raras, son puros nombres extraños que no conocemos y les quiero compartir por qué son realmente fundamentales para el tema que nos convoca. Y por último, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver que hay maneras muy diferentes de sacar estos elementos y nosotros creo que tenemos algunas oportunidades notables y algunas particularidades. Por último, en qué se van a traducir estos impactos en la región del Biobío y en el país. Ya hemos hablado harto, ¿cierto?, sobre que estamos con una crisis climática sin precedentes y creo que sobre eso no hay ningún tema a discutir. La ONU, ahí hay un par de citas, ¿cierto?, habla de que la humanidad va a enfrentar una catástrofe climática. Todos los plazos, COP25, COP26, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, lo único que han hecho, y lo vemos hoy día en nuestra industria, han adelantado, ¿cierto?, todas las medidas y metas que tienen de reducir las emisiones de CO2. Entonces tenemos que actuar ahora. ¿Ya? Estamos tarde. Y este actuar ahora es actuar a lo largo de toda la cadena de suministro. Hoy día existen tecnologías súper concretas y validadas que nos ayudan a reducir el consumo de combustibles fósiles. ¿Cuáles son esos? La electromovilidad, hoy día la revolución eléctrica comenzó. Los autos eléctricos que los vemos de repente dando vuelta en muchos otros lugares del mundo están siendo mayoría. Hoy día en Escandinavia se venden más autos eléctricos que autos a combustión convencionales. Y por otro lado, otras tecnologías importantes como la generación de energías limpias y particularmente eólica. Hasta aquí iba todo fantástico, ¿cierto? Pero para que esto ocurra, necesitamos elementos que son críticos y que hoy día no tienen sustitutos para producir estas tecnologías. Entonces surge esta pregunta, ¿no? Todos queremos combatir el cambio climático, pero ¿cómo lo hacemos para obtener estos elementos sin afectar negativamente el medio ambiente y de una forma completamente distinta a lo que la minería tradicional ha sido? En esta lámina dice que en Aclara pensamos que sí. Bueno, yo, Rodrigo Ceballos, les digo que estoy absolutamente seguro que sí. Y aquí les quiero contar cómo lo queremos hacer. ¿Quiénes somos en Aclara? Aclara es una compañía que ante todo nos hemos definido como innovación, tecnología y producción de tierras raras. Nosotros nos listamos en la Bolsa Toronto el año 2021, creo que fue un hito súper importante, nos sentimos muy orgullosos, hicimos un IPO que nos permite desarrollar nuestro proyecto por los años que siguen. El principal accionista es Hochschild Mining. ¿Y por qué se los planteo? Porque Hochschild Mining, de hecho, Ramón Barúa, que está acá, ¿cierto?, empezó a empujar el proceso de diversificar Hochschild Mining, que es una compañía que tiene más de 100 años de experiencia productiva en Latinoamérica, principalmente oro y plata. Dijo, bueno, ¿cuáles son los metales del futuro? ¿No? ¿Cómo podemos darle un nuevo propósito a nuestra gestión? Y se empezaron a recorrer diferentes metales y cuando aparecieron las tierras raras vieron unos depósitos de roca en diferentes lugares del mundo y la verdad que lo descartaron porque eran proyectos con CAPEX altísimos, metalurgia compleja, costos de producción que hacían poco viable económicamente esto y además incluso tenían problemas, por ejemplo, con radioactividad. Pero al poco andar se descubrió que había un tipo de yacimiento muy específico y radicalmente distinto y en muy pocos lugares del mundo. De hecho, solo China hoy día produce, solo China en el mundo produce estos elementos de este tipo particular de yacimientos que son las arcillas iónicas. Bueno, yo les traigo una súper buena noticia y es que proyectos importantes en arcillas iónicas hoy día hay solamente en 3 lugares de la Tierra. En Chile, en Brasil y en Uganda. Y en Chile es Penco. Por lo tanto, sí existe
un tipo de yacimiento en muy pocos lugares del mundo que permite producir estos elementos de una manera sostenible, siempre y cuando se haga un desarrollo y un esfuerzo ambiental para tener una tecnología como la que les voy a mostrar, respetando, por supuesto, la naturaleza y las comunidades. ¿Qué son las tierras raras en una lámina? ¿Y por qué son importantes? Las tierras raras son 17 elementos químicos, vienen siempre juntos, que son esenciales para producir estos magnetos. Los magnetos son imanes, ¿no? Como los que vemos desde los refrigeradores hasta los celulares, pero en las aplicaciones de la electromovilidad, ¿ya?, y en la generación de energía eólica, posibilitan que se puedan desarrollar estas tecnologías. Particularmente de estos 17 elementos, hay 4, que son los que están acá, unos nombres bien extraños: neodimio, praseodimio, terbio, disprosio. Lo que hacen es una especie de doping a la aleación metálica. Hacen que los motores de las turbinas eólicas sean más eficientes, que se pueda transmitir mejor y que se pueda generar más energía eléctrica con la misma cantidad de viento, reducen los costos de operación, costos de mantención. Y los autos eléctricos tenían un problema, que los imanes permanentes se desmagnetizaban. Se desmagnetizaban aproximadamente a 60 grados de temperatura, pero los autos eléctricos operan a 140. Entonces, ¿qué hacemos? Y se acuerdan que los autos eléctricos tenían tremendos problemas de autonomía, ¿cierto?, y otras cosas. Al agregarle terbio y disprosio, que son los de la derecha, que son tierras raras pesadas, que están presentes solo en este tipo de yacimientos, permitía que estos magnetos permanentes mantuvieran sus propiedades y, por lo tanto, permiten que las tecnologías como la electromovilidad y las energías renovables de turbinas eólicas sean factibles. Pero hay un problema. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, aquí vamos entrando en materia Aclara. Nosotros tenemos un proceso en el cual llevamos trabajando muchos años, ¿ya?, y que es producto del trabajo interno de Aclara, de la Universidad de Toronto, en Canadá, y de la Universidad de Concepción, en el Biobío. Ha sido un proceso desarrollado internamente y que de hecho estamos en proceso de patentarlo. ¿Es minería realmente como la conocemos? Voy a dejar la pregunta instalada. Creemos que no mucho. Tiene algunas particularidades únicas. Nosotros no vamos a usar explosivos, no cambiamos la estructura física de las arcillas. ¿Qué produce eso? ¿Cierto? Que no vamos a emitir, o vamos a emitir en cantidades mínimas, ¿cierto?, material particulado como polvo, y la contaminación acústica va a ser muy baja. Segundo, no tiene chancado ni molienda, es decir, no se parece ni siquiera a una cantera. Al no tener chancado ni molienda, el consumo de energía también disminuye súper importantemente. Reciclaje, ¿cierto?, palabra súper en boga, pero que aquí realmente estamos haciendo un esfuerzo por llevarlo al límite. Estamos reciclando el 95% del agua que consumimos. Y además nuestro reactivo principal lo circulamos en un 99%. Dicho sea de paso, nuestro reactivo principal es un fertilizante, que es sulfato de amonio, y que no es peligroso. La circulación de agua del 95% no solamente permite que nuestro consumo de agua sea bajísimo, les voy a hacer algunos comparativos después, son menos de 10 litros por segundo. Esto, para que se haga una idea, tiene incluso niveles de consumo domiciliario, ¿ya?, sino que además nuestra operación va a tener 0 reel, no va a tener riles. Lo que les acabo de decir acá a la izquierda tiene que ver con nuestro proceso, pero ¿qué pasa fuera de la planta? Nosotros hemos tratado de ir algunos pasos más allá y de partida queremos, por supuesto, hacernos cargo del paisaje. A diferencia de la minería tradicional o las canteras, nosotros vamos a devolver el 100% de la arcilla del lugar de donde venían. ¿Qué nos va a permitir eso? Revegetar. Nosotros estamos en un predio que el 90-95% es monocultivo pino y eucalipto y hemos asumido el compromiso con la autoridad y con la comunidad de revegetar el 100% con especies nativas. Estamos hablando en torno a 170 hectáreas. Y por último, respecto a la comunidad, que después le quiero dedicar algunas láminas especiales, estamos oyendo, conociendo, escuchando, aprendiendo, y tenemos la posibilidad de disponibilizar y estamos ideando algunos proyectos para poner a disposición de la comunidad parte de estas áreas que estamos revegetando para fines sociales, recreativos, vida al aire libre, vida sana, turismo, elementos súper importantes en Penco a todo esto.
¿Qué quiere decir con esto? Que realmente queremos impulsar un cambio de paradigma. Uno trata de ser bien cauto cuando presenta estas cosas, pero creo que hay argumentos que nos permiten decir que no existe ninguna empresa minera en el mundo que vaya a operar con estos estándares. Veamos cómo funciona. Este es un cuadro que parece medio enredado, pero se lo voy a explicar, tratar de explicárselo bien en simple. Y lo quería poner un poquito como testimonio para que esté toda la información acá. Nosotros estamos súper orgullosos, nos ganamos el premio Sustainability Award of the Year de Business Intelligence este año, en reconocimiento, ¿cierto?, este trabajo que estamos haciendo, que es un continuo, y nos sigue faltando y vamos a seguir mejorando. Estamos en proceso también de patentarlo. Y esto parte con una perforación, ¿cierto?, en las arcillas entre 20 y 30 metros, no más que eso, donde camiones, ¿cierto?, del orden de 15 camiones normales, tradicionales, no son mineros, son cargados por un cargador frontal, que los va a llevar a la planta de proceso. Las flechas café son las arcillas y las flechas azules son los líquidos, ¿ya? Se cargan básicamente en la planta, que son 3 estanques. Los estanques son sellados, este es un circuito cerrado que no tiene contacto con el exterior. El primer estanque entra en las arcillas y le echamos agua y sulfato de amonio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Se disuelven las tierras raras y ese líquido que va con tierras raras pasa a un segundo estanque. Lo que hacemos en el segundo estanque, removemos las impurezas. Impurezas entre comillas, porque son elementos que ya están en la naturaleza. Son principalmente aluminio, manganeso y calcio. Después, sin esas impurezas, pasa al tercer estanque donde precipitamos con un cambio de pH las tierras raras y se obtiene, al ser secada, carbonato de tierras raras, que es nuestro producto final. Para darles una idea de la escala de nuestro producto final equivale a 1 camión a la semana. Por lo tanto, el impacto vial y en las comunidades de transporte va a ser totalmente insignificante. Las arcillas, por otro lado, aquí, son lavadas con agua osmosis, un agua pura, y de esa manera nos aseguramos que vuelvan en camiones también a sus zonas donde fueron extraídos, prácticamente idénticas a como fueron extraídas. Y finalmente vamos a reponer una capa vegetal que nosotros la sacamos en un comienzo para reponerla encima y donde vamos a replantar las especies nativas. Veamos ahora dónde estamos, para dar un poquito de ubicación y de contexto. Permiso, ya es la hora para no pasarme. Vamos bien. Primero, bueno, vemos Penco a la izquierda, arriba, ¿cierto? Abajo hay 2 canteras, más proyecto inmobiliario. Cruza, ¿cierto? Este círculo azul muestra aproximadamente dónde va a estar nuestra operación. Es cruzado por la autopista de Litata. Vemos al medio una zona que está deforestada, ¿cierto? Este es el relleno sanitario Semarc. Decirles que actualmente pasan del orden de 150 camiones al día por el relleno sanitario, durante muchos años, digamos, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Vemos una red de caminos internos que nuevamente son parte de lo que existe y ha existido, y esto se usa por el relleno sanitario y por Arauco, que es dueño de los predios, y diferentes empresas forestales para su actividad. Vemos adicionalmente, zonas, ¿cierto?, que están vegetadas y otras no. Eso es producto de que después son revegetadas por la actividad forestal. Y vemos también algunos puntitos blancos en diferentes partes que son plataformas que se ocupan en la actividad, ¿cierto?, de tala y revegetación. Por lo tanto, lo que les quiero comentar acá es que el terreno donde está el proyecto es un terreno productivo, ¿cierto?, con intervención industrial desde siempre. Hablemos de qué es lo que vamos a hacer nosotros acá. Aquí vemos 6 áreas que están pintadas en verde, y esas son nuestras zonas de extracción. Tiene unos años de por medio, ¿ya? ¿Y por qué están estos años de por medio? Porque nuestro plan no es llegar y explotar todo, lo vamos a hacer de a uno. Por lo tanto, en ningún minuto va a haber más de una zona de extracción, ¿cierto?, expuesta en estos 20 o 30 metros. Por lo tanto, vamos a llegar a una zona de extracción, vamos a sacar las arcillas, se van a lavar, se van a redepositar, vamos a revegetar, y a partir de ese minuto solamente vamos a pasar a la segunda. Tengo un proyecto que en total tiene una vida estimada de 15 años, y cada una de estas áreas tiene una vida entre 2 a 4 años. Por último, se ven algunas quebradas, ¿ok?, dentro de este predio. Y durante estos años hemos hecho en los trabajos de línea base un microruteo muy detallado de todo, y hemos identificado que algunas de estas quebradas
hay especies particularmente importantes nativas. Hemos ajustado todo el layout, toda la ingeniería del proyecto, primero, para no tocar esas especies. Segundo, estamos creando buffers que hoy día no existen en la región para asegurar que no estamos afectando especies como el queule, el pitao y el naranjillo. Y tercero, estamos haciendo hoy día ensayos en viveros y en terreno de germinación y reproducción de estas especies para que se multipliquen los individuos que de hecho tenemos contado de a uno en el predio. Yo les decía que este es un proyecto de baja escala. Aquí hay una comparación que quiero pasar relativamente rápido. Esta es una comparación, hay muchas comparaciones, pero esto con la minería tradicional, porque cuando nos hablan de minería, ¿cierto?, con cierta razón uno se imagina la minería que conoce. Ahí está la diferencia, ¿cierto?, entre Aclara está en el primer lugar, ¿cierto?, el módulo penco, abajo minería, nosotros no ocupamos explosivos, la minería tradicional ocupa entre 2.000 y 8.000 toneladas al año. La potencia instalada, nosotros vamos a requerir 8 megawatts de potencia. No generamos relaves, no existen relaves en el proceso de Aclara. Y si hay algo que me gustaría destacar es el consumo de agua. Hay diferentes métricas, aquí aparecen 800 metros cúbicos por día, a veces han escuchado 10 litros por segundo, pero lo más relevante es que la industria tradicional, y aquí perdónenme si hago una generalización poco exacta con la estadística, pero en la gran mayoría los consumos industriales, no solamente en la minería, van del orden entre los 50 y los 300 litros por segundo. En Aclara ocupamos 9. ¿Somos minería? Nos hemos dado hartas vueltas en preguntarnos cuál es nuestra categoría. Y aparecieron 2 documentos que fueron geniales y nos dieron una especie de respuesta. El primero es Chile, el líder mundial en minería verde, que yo se lo recomiendo leer, son 130 páginas, que lo preparó Congreso Futuro y lo presentó hace poco en la Comisión de Minería del Senado. Lo que dice es motivar a Chile a ser un líder mundial en minería verde con criterios súper específicos. Y la verdad que, si bien no es una descripción del proyecto Aclara, pero les puedo decir que en gran medida refleja absolutamente los ejes de trabajo que tenemos. No les voy a leer los puntos de abajo, pueden tener la presentación después. Y aparte de Chile, apareció una publicación en El Mundo del Banco Mundial que se llama Climate Smart Mining, que en español sería como minería inteligente o minería consciente, en realidad, en el sentido respecto del clima. Y hace harto sentido, después de las láminas que les presenté, cuando el Banco Mundial habla sobre la importancia de la innovación, sobre la importancia del uso eficiente de energía, el manejo de bosques, el uso eficiente de recursos, ¿cierto?, y la buena administración de los residuos, que en nuestro caso afortunadamente no tenemos, salvo al cierre de algunos muy menores producto del activo fijo. Por eso es que estamos convencidos que en Aclara vamos a ser líderes en minería verde. Y veamos, para ir terminando, algo que es central y que es el trabajo con las comunidades. Yo llegué hace 2 años y medio a esta compañía, una semana antes de que empezaran las cuarentenas. Y empezamos a trabajar con las comunidades haciendo una serie de actividades con Pentenam por vía telefónica, por vía remota. Nos juntamos con muchos grupos, hicimos junta de participación, visitas a terreno. Y ante todo pasaron 2 cosas. Conocimos mucho el territorio y tomamos muchas lecciones. Aprendimos harto. Y eso nos ha llevado a desarrollar nuestro plan que tenemos hoy. ¿Y en qué consiste? De partida, mantener lo que hemos hecho, que es dialogar y siempre ser transparentes, honestos y respetuosos con la comunidad y con las autoridades. Segundo, queremos tener una escucha activa, ¿ok? Conocer realmente lo que ocurre y dejar de idear ciertos proyectos de inversión ambiental desde Santiago o desde el centro de Concepción, sino hacerlos con la gente de Penco. ¿Y esto cómo se hace? Reforzamos fuertemente nuestro equipo de relacionamiento comunitario y de comunicaciones, tanto interno como externo. Segundo, hemos hecho estudios de percepción bien intensos, análisis de redes sociales, focus group, 1 a 1, entrevistas a líderes sociales, gremiales, empresarios, autoridades. Créanme que tenemos un to-do list importante y estamos trabajando en ello. Comunicar, por supuesto, mucho más enérgicamente y, por último, en esta escucha, decirles que no solamente nos ha servido para conocer al territorio, para dar respuesta a algunas inquietudes, sino también para rescatar ideas de inversión social y ambiental que ya estamos fraguando a poco
y las queremos desarrollar con la comunidad. Saliendo de Penco y entrando al Biobío, los vecinos son lo fundamental, pero hay más que eso. Nosotros venimos desde hace 2 años trabajando con pymes, con empresarios, con emprendedores locales. Eso lo estamos haciendo. De hecho, estamos haciendo transferencia tecnológica desde la Universidad de Toronto a laboratorios acá, en Chile. Y le estamos dando prioridad en ámbitos como ingeniería, geología, mecánica de suelos, finanzas, diseño, recursos humanos, con empresas, con gremios, con medios. Y aquí quiero detenerme un poquito en la Universidad de Concepción, que es la academia, no es la única universidad con la cual hemos tenido contacto. Estamos hace ya unos años relanzando este trabajo. La Universidad de Concepción es cantera de gran parte de los profesionales que tenemos en nuestro equipo, grandes profesionales. Segundo, también tenemos alumnos memoristas y prácticas, proyectos de título. Tercero, tenemos tres contratos de convenios Corfo. Hay 3 proyectos Corfo que principalmente 2 de ellos lo que hacen es investigar posibilidades de producir elementos de mayor valor agregado integrándonos agua abajo en el futuro. Tenemos convenio marco, ¿cierto? Investigación y desarrollo. Y por último, acá abajo tuvimos hace 1 mes y medio atrás la visita, diría yo, de una de las expertas en el mundo en tierras raras, la doctora Gisela Simi, de la Universidad de Toronto, doctora del MIT, donde compartimos con investigadores y más de 90 alumnos de la Universidad de Concepción parte importante de lo que hemos ido aprendiendo. Por último, para Chile, creemos que este proyecto no puede estar más alineado con la agenda país. Con esta lámina termino, doña Carola. Creemos que no puede estar más alineado. Necesitamos inversión urgente. Necesitamos inversión sostenible. Necesitamos generar empleo. Necesitamos capacitar, desarrollar capital humano. Tenemos la diversidad y la equidad de género muy presente en nuestra compañía y afortunadamente estamos bastante por sobre el promedio de la minería y la industria en Chile. Estamos desarrollando un polo de I+D real y concreto. Créanme que de aquí a 5 o 10 años más van a salir profesionales desde el Biobío de diferentes proyectos del mundo, no tengo ninguna duda. Es un proyecto que nace, se desarrolla y va a seguir en el Biobío, por lo tanto promueve la descentralización y por último no es una empresa nueva, sino que es una industria nueva. Estamos ampliando la matriz exportadora de Chile, se están agregando 17 nuevos metales en la producción que va a tener este país. Lo único que queremos es conversar con todo el mundo, que nos pregunten, en el peor de los casos les vamos a decir que no sabemos o que volvemos con el dato preciso después de la pregunta. Queremos estar presentes, queremos comunicar, estamos orgullosos de lo que hacemos. Así que aquí están nuestras redes sociales, nuestras páginas web, Somos Aclara, tienen nuestros correos, las direcciones y saben a dónde vivimos. Así que eso, muchas gracias.